Ahora bien, continuando con lo que tiene que ver los aspectos de los procesos peligrosos, pero en relación al marco conceptual. Es importante destacar lo siguiente: la parte conceptual de la norma es importante que la analicemos, ya que el conocer el concepto a fondo es lo que le dará a usted la, la característica de conocer e identificar con mayor rapidez en el centro de trabajo o en la entidad de trabajo los procesos peligrosos. Sin embargo, como ya les he mencionado más adelante, estaremos realizando un módulo o la parte B de este módulo la semana que viene, ya con la parte práctica, que es lo que nosotros queremos que usted aprenda. Sin embargo, a manera didáctica debemos pues conversar acerca de el marco conceptual del programa de seguridad y salud en el trabajo, que es que usted conozca cuáles son estos conceptos que van relacionados a los procesos peligrosos. Vamos a estar analizándolos de alguna u otra manera, bien sencilla, pero que le dé a usted pues la idea de qué es, por ejemplo, el medio de trabajo. ¿Qué son los medios de trabajo? Lo establece así el doctor Oscar Betancourt, y asimismo, tal cual lo tiene expreso la norma técnica 01-2008. Fíjese que dice que son todas aquellas maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, sustancias que no forman parte del producto o infraestructura empleados en el proceso de trabajo para la producción de bienes de uso y consumo o para la prestación de un servicio. ¿Qué podemos nosotros rescatar de este concepto o qué podemos resaltar? Es que una vez que usted esté al frente de ese galpón, de esa nave o de esa área destinada al proceso y por la cual usted va a comenzar a desarrollar los procesos peligrosos, entonces cuando usted liste la cantidad de maquinarias con nombre y apellidos conocidos por el trabajador, los equipos, los instrumentos o herramientas, ¿verdad?, que no forman parte del producto, y no forman parte del producto por la sencilla razón es que el producto se hace en las maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas que conforman este proceso de trabajo. De esta manera, cuando usted realice pues este listado, entonces usted deberá anotar allí, por ejemplo, si es una empresa metalmecánica, cuáles serían las maquinarias que se encuentran en una empresa metalmecánica y que pueden ser considerados como medios de trabajo. Bueno, la máquina de soldar, el torno, la fresadora, la limadora, la cegueta industrial. Entre estos equipos puede ser el equipo de soldadura la de acetileno, ¿sí? Algunos instrumentos, en estos el vernier, las herramientas utilizadas pueden ser llaves manuales, llaves de presión. Las sustancias que no forman parte del producto puede ser la taladrina, la sustancia con que se enfría pues una vez que usted ha realizado una pieza bajo el torno o mecanizada. Entonces, cuando usted hace la lista pues y los coloca en el formato, usted estaría teniendo los medios de trabajo. Cuando usted haga esa lista, deberá consultar al delegado de prevención y a los trabajadores bajo qué nombre las conocen, porque muchas veces por la experiencia pues de los trabajadores le dan incluso nombres técnicos, o nombres que no son los técnicos, sino que ellos pues le colocan un nombre coloquial a este instrumento. Entonces es bueno que el programa se desarrolle con esa
idiosincrasia de nuestros trabajadores para que cuando ellos observen el programa ya documentado e impreso, que van a ser bastantes páginas u hojas, entonces ellos estén prestos pues a la firma, ya que se habla en un lenguaje pues que ellos conocen. Otro de los conceptos que es bien interesante resaltar son las medidas de prevención, ¿sí? Que son aquellas acciones individuales y colectivas cuya eficacia será determinada en función a la participación de los trabajadores y las trabajadoras del centro de trabajo. Eso quiere decir que si dentro de esas medidas de prevención se coloca, por ejemplo, la de utilizar los equipos de protección al momento de ingresar a este galpón, en el caso de que nos encontráramos en un proceso peligroso de ruido, ¿sí? Entonces ellos serían los que nos pudiesen decir a nosotros si esa norma, si esa medida que se está tomando tiene pues algún impacto en la salud. Es por ello que aquí en este concepto de medios de prevención se observa la importancia de incluir en todas las fases del programa a los trabajadores. Un punto importante es que estas acciones estarán enfocadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de los procesos peligrosos. Aquí, fíjense que utilizan la metodología aprendida pues a lo largo de los años en Venezuela acerca de antes pues de que entrara en vigencia la norma técnica 01/2008, lo que era la identificación y evaluación y control de los riesgos. Su aplicación constituye un deber por parte de la empleadora o del empleador. Aquí tengo un modelo de cómo es estaba enfocada esta teoría de la identificación y evaluación y control de los riesgos. Fíjense aquí, tenemos definición de metas, objetivos, ¿sí? Luego tenemos descripción del sistema. Este sistema para nosotros pudiese aplicar como la descripción del proceso. Aquí tendríamos la identificación de los peligros, enumeración y selección de los escenarios, estimación de la frecuencia y estimación de la consecuencia. Porque el riesgo, en términos probabilísticos, es la frecuencia por la consecuencia. Entonces estaríamos, una vez que hemos estimado la frecuencia y hemos estimado la consecuencia, tendríamos la cuantificación del riesgo. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿El riesgo es intolerable? Sí. Si nos da la respuesta que sí, entonces debemos modificar el diseño, eliminar o sustituir, hacer controles de ingeniería, controles administrativos. Nuevamente, ¿a qué? A ese sistema o a ese proceso de trabajo. Resulta que el riesgo no es intolerable, es un riesgo mínimo aceptable, ¿sí? Se culmina con la evaluación del riesgo. Si es no, bueno, se aplican las medidas de control de riesgo. ¿Cuáles son esas medidas? Las que vimos anteriormente en la pirámide de jerarquización, donde iniciaba con la eliminación y sustitución y culminaba con la asignación al individuo de los equipos de protección personal, haciendo la salvedad que si íbamos de los equipos de protección personal hacia arriba, seríamos menos efectivos en estas medidas de control, pero si iríamos de la eliminación y sustitución del peligro o del riesgo hacia la dotación de equipos de protección personal, entonces estaríamos siendo más efectivos en esas medidas de control de los riesgos. Ok, otro de los conceptos importantes es el objeto de trabajo. En la práctica es donde muchas veces tenemos mayor duda. Sin embargo, fíjense, el objeto de trabajo son las materias primas, productos intermedios o productos finales que son transformados en bienes y servicios en el proceso de trabajo utilizado por la trabajadora o trabajador.
vamos a hacer un paréntesis aquí. Fíjense lo que dice, son las materias primas. Fíjense que ya no son ni las máquinas, ni las herramientas, ni los instrumentos. Eso quiere decir que si en una empresa que produce bloques, ¿cuál será el objeto de trabajo? Las materias primas. ¿Cuál serían esas materias primas? La arena, ¿sí? El cemento, el agua. Eso sería el objeto de trabajo, tal cual está definido en la norma técnica. Cuando el proceso de transformación se realiza sobre los individuos, tal como el proceso educativo, estaremos hablando de sujeto de trabajo. Eso quiere decir que la mayoría de las empresas de servicio no hablamos de objeto de trabajo, sino de sujeto de trabajo. De todas maneras, en la parte B vamos a estar desarrollando con mayor profundidad lo que es el objeto y sujeto de trabajo. Había en una conferencia en la que asistimos, se hablaba de que la manera más fácil de identificar el objeto de trabajo era la denominación la denominación o la razón comercial de la empresa. Si la empresa se dedicaba a hacer, a lavar pues y a planchar ropa, entonces para ellos eso era el objeto de trabajo. Sí, a manera de identificarlo pues más fácil. Como pueden ver, aquí está establecido de que son las materias primas, productos intermedios o productos finales que son transformados en bienes y servicios en el proceso de trabajo utilizada por la trabajadora o trabajador. Tengamos eso en cuenta para la parte B, en donde estaremos desarrollando pues la parte práctica de este módulo. El proceso productivo es el conjunto de actividades que transforma objetos de trabajo e insumos en productos, bienes o servicios. Esta es la actividad pues que se supone que ya usted ha comenzado a elaborar en esa asignación de la tarea, en donde nosotros vamos a estar analizando el contenido de esas tareas para ver pues si hemos cumplido con lo establecido en la norma técnica para desarrollar el proceso productivo. Pero fíjense que ellos le llaman el conjunto de actividades. Cuando yo les establecía pues que, o les mencionaba que deberíamos primero hacer un listado de todas las actividades que se realizan en la empresa y luego irlas agrupando poco a poco y darle un nombre que las identifique a esas etapas más parecidas o conexas, ¿sí? Tenemos luego ahora el proceso de trabajo. Ya aquí vemos la primera diferencia. Aquí vemos que el proceso productivo es el conjunto de actividades que transforma objetos de trabajo o insumos en productos y bienes o servicios. En cambio, el proceso de trabajo es el conjunto de actividades humanas. Es uno de los conceptos que nos va a ayudar a interpretar lo que es los procesos peligrosos. Conjunto de actividades humanas que bajo una organización de trabajo interactúan con objetos y medios, formando parte del proceso productivo. ¿Sí? Proceso peligroso, digamos que es el concepto rey y el más importante de este capítulo. El proceso peligroso es el que surge durante el proceso de trabajo. ¿Y qué es el proceso de trabajo? El conjunto de actividades humanas. Entonces, si hacemos una sustitución, pudiésemos decir que es el que surge durante el conjunto de actividades humanas que se realizan bajo una organización de trabajo, ya sea de los objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre estos, de la organización y división del trabajo y de otras dimensiones, como el entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las trabajadoras o trabajadores. Como les he dicho, es un concepto que en la práctica pues representa alguna dificultad para entenderlo,
Sin embargo, nosotros aquí estamos desarrollando solamente la parte teórica y estaremos desarrollando una parte práctica para su mejor entendimiento. Luego tenemos lo que es la organización y división del trabajo. ¿Qué viene a ser esta organización y división del trabajo? Bueno, son las actividades organizadas por el patrono o empleador para obtener el producto o prestar el servicio. Entre estas tenemos distribución de tareas, reparto de funciones y responsabilidades, distribución horaria, velocidad de ejecución, relaciones interpersonales que pueden llegar a producir consecuencias negativas sobre la salud del trabajador, no solo a nivel físico, sino también a nivel social y a nivel mental. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros vemos aquí distribución de tareas, reparto de funciones y responsabilidades, distribución horaria y velocidad de ejecución, estamos en presencia de las actividades que son potestad del empleador o del patrono, porque él es el que fija el horario, él es el que distribuye las tareas, es el que distribuye jerárquicamente cuáles son los puestos más bajos de la organización, los puestos más altos de la organización. Es el que decide a qué ritmo y bajo qué turno se ejecutan las actividades. Recuérdense que los trabajadores nos encontramos bajo la relación de dependencia, de subordinación y de ajenidad. Somos ajenos a esta parte del trabajo. Sin embargo, la trascendencia del programa de seguridad y salud en el trabajo es que, si bien es cierto que las maquinarias, instalaciones y la demás parte estructural de una empresa son de capital privado y han sido diseñadas por personal, digamos, llamados los empresarios, no bien es cierto pues de que los trabajadores, que son los que interactúan y desarrollan la actividad, también tienen un nivel de importancia, ya que sin ellos no se ejecutaría ni el servicio ni el producto como tal. Entonces, cuando vemos esa interrelación de la organización y división del trabajo, de los objetos de trabajo, de los medios de trabajo, estamos en presencia de los procesos peligrosos. El hombre, que es el quien llega a interactuar dentro de esa organización, es el que mueve las máquinas, es el que carga el objeto de trabajo, es el que se ejecuta el servicio, el sujeto de trabajo. Entonces, esa interacción, si puede producir una consecuencia negativa en nuestra salud, estamos en presencia de los procesos peligrosos. Es por esto que en la norma técnica vemos pues que se introduce este concepto que es más amplio del peligro y riesgo, porque ya no solo se ve como una individualidad, que es un peligro, que son las características del medio circundante que nos puedan generar algún daño, o como el riesgo, que es la probabilidad de que se materialice pues ese peligro y nos genere un daño. Ya no se ve así, ya es la interrelación de todo lo que está en nuestro entorno y que nos pueda generar una consecuencia.